Bueno, iba a comenzar la grabación. Cuéntenme, hacemos hoy un debate, repaso, dudas de esta unidad número 5 de ácidos nucleicos. Los escucho. Bueno, pero para escucharlos tienen que hablar, che. Vamos, me imagino que alguna duda debe quedar. Profe. Sí. ¿A mí me puede volver a explicar lo de timina y uracilo? Ay, ¿cómo se llama esa? Uracilo. Uracilo. Porque, o sea, no entiendo bien si la timina es para el ADN, eso sí me queda claro, pero para el ARN ahí metemos el uracilo. Cambia la timina por uracilo. En el acoplamiento que vos haces, la diferencia es, primero, ¿cuál es la diferencia en la base? A ver, les comparto para que visualicemos las bases nitrogenadas. La única diferencia que yo tengo entre la timina y el uracilo, ven ahí la pantalla, ¿no? ¿Sí? Es este grupo metilo. Fíjense que toda la molécula es igual. O sea que la única diferencia es que acá, en vez de estar este carbono con el hidrógeno, tiene este grupo que dice CH3, que ya van a ver en química, que es un grupo que se lo llama metilo. Entonces, el uracilo y la timina solo varían por ese grupo metilo. Ahora, ¿qué es importante de esto? Que cuando yo veo el acoplamiento de las bases, esta imagen que tienen acá, fíjense que los enlaces puente de hidrógeno entre la adenina y la timina se dan por dos puntos, que son estos de acá, que no interfiere el grupo que diferencia la timina con el uracilo. Por eso la adenina, de la misma forma que se une con esta timina, se une también con el uracilo, porque el uracilo acá tiene un grupo metilo, pero no participa de la unión, o sea que también forma dos enlaces puente de hidrógeno, de la misma manera que la adenina con la timina se une la adenina con el uracilo. ¿Cuál es la diferencia? Y que en el ARN, con los nucleótidos de ARN, que el azúcar del medio es una ribosa, en vez de una desoxirribosa, no existe directamente la timina. Entonces, por eso el acoplamiento va a ser siempre adenina-uracilo. O si yo tengo un uracilo, se va a unir una adenina. ¿Sí? Porque la afinidad del puente de hidrógeno entre estas dos bases es la misma. ¿Se entiende, vale? Sí, profe, ahí sí. Perfecto. Bueno, ¿qué otra pregunta tienen? O tema que les ha quedado así como medio colgado. Profe, yo tengo una duda sobre una de las enzimas, que Sí. es la ADN polimerasa 1. ¿Puede ser que es la que cambia el ARN por el ADN? ¿Puede ser que es así? Exactamente, remueve los nucleótidos de ARN que colocó la ARN primasa. O sea, las funciones de todas las ADN polimerasas es colocar nucleótidos de ADN. La diferencia es que la ADN polimerasa 3 solo coloca los nucleótidos para sintetizar la nueva cadena, pero utiliza la señal de la ARN primasa que me pega un cebador o primer antes. Entonces, la ADN polimerasa 1 va a remover, o sea, sacar, quitar todos los cebadores o primer, que son nucleótidos de ARN, y va a colocar el correspondiente de ADN. Que entonces se puede decir que en vez de tener timina había uracilo y ahí lo cambian, o nada que ver. Exactamente, si tengo por ejemplo, un cebador o primer que coloqué en donde había en el ADN, en la cadenita que yo estoy copiando, tengo una adenina, y bueno, el cebador o primer va a tener un uracilo. Entonces lo voy a remover y voy a poner. Pero ojo que la diferencia entre un nucleótido de ARN y ADN no es solo el cambio de timina por uracilo. Esa es la forma en la que lo representamos, pero recuerden que los nucleótidos de ARN tienen ribosa y los de ADN tienen desoxirribosa, o sea que igual aunque no sea esa base, suponete que en el ADN haya una citosina y en el cebador o primer se pegó un nucleótido de guanina de ARN. Bueno, no importa, la ADN polimerasa
1, saca ese nucleótido que tiene guanina, pero que tiene ribosa, lo saca y pone uno también de guanina, pero que tiene desoxirribosa. O sea, que es un nucleótido de ADN y no de ARN. ¿Se entiende? ¿Puede repetir lo último, profe? Porque no sé si se me corta a mí o no sé. ¿Escuchan bien los demás? Yo sí, profe, la escucho ¿Sí? bien. Ah, bien. Entonces Sí, quizás profe. era el tuyo, Male. Lo que te decía es que cuando yo voy a remover un nucleótido de ARN, no solo tengo que tener en cuenta el nucleótido, por ejemplo, que tiene un cambio de timina por uracilo, sino que todos los nucleótidos de ARN tienen ribosa como azúcar. En cambio, los nucleótidos de ADN tienen desoxirribosa. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una citosina en el ADN y coloqué un cebador primer que tenía una guanina, esa guanina igual tiene ribosa porque es un nucleótido de ARN. O sea que la polimerasa 1 saca ese nucleótido de ARN y pone uno de ADN que también tiene guanina, pero tiene desoxirribosa y no ribosa. O sea que en cualquier nucleótido del cebador primer siempre hay nucleótidos de ARN y nunca pueden quedar en la cadena de ADN. Siempre los tengo que remover. ¿Se entiende? Sí, sí, ahora sí. Entonces se puede decir que se puede diferenciar por timina o uracilo o también por si es ribosa o desoxirribosa, ¿puede ser? Por una Claro, de esas dos. Ahora sí. exacto. La diferencia más puntual para hacer diferencia entre un nucleótido y el otro es siempre el azúcar. Porque, por ejemplo, los nucleótidos de ADN y de ARN tienen bases nitrogenadas en común. Por ejemplo, tienen adenina, tienen citosina, guanina y eso lo tienen todo. Entonces, la forma en la cual yo diferencio siempre un nucleótido de ADN y un nucleótido de ARN es por el azúcar. Por eso cuando, bueno, esto tenían un cuadrito comparativo que en un video estaba de los distintos tipos de nucleótidos cuando les habla de la energética, este cuadrito, ¿sí? O sea, estos nucleótidos, digo, bueno, ¿cómo diferencio un nucleótido de ADN que tiene adenina y uno de ARN que también tiene adenina? Y porque en realidad el azúcar no es lo mismo. La representación es ponerle una D chiquitita acá adelante para decir, ah, es un nucleótido que tiene desoxirribosa, pero si yo los veo, en realidad, ese azúcar que está en el medio, la pentosa, si es ribosa, sí o sí es de ARN, y si es desoxirribosa, sí o sí es de ADN. Entonces siempre los puedo diferenciar, aunque la base nitrogenada sea la misma. Por eso siempre el cebador primer yo lo tengo que remover, porque aunque la base nitrogenada sea la misma, no importa, el azúcar siempre es distinto. Bueno, muchachos, ¿alguna otra pregunta? Profe, ¿Sí? no entendí muy bien el tema de telomerasas y telómero. Bien. Bueno, eso es muy importante, el funcionamiento de esta enzima. Primero, eso les voy a compartir la imagen porque creo que se va a ver mejor la que está en el videito porque es la forma en la que trabaja esta enzima. Pero primero, para que nos quede claro, ¿a qué le llamábamos entonces telómero? A los extremos de los cromosomas. Perfecto. Es un extremo de un cromosoma lineal. Quiere decir que nunca yo voy a tener esa característica en una célula procariota. No hay telómeros en la célula procariota, esto es algo exclusivo de las células eucariotas porque tienen ADN lineal. Bien, este pedacito último, por ejemplo acá como se ve en la imagen que me representaría el telómero, es una secuencia que, como vimos, en los seres humanos es una secuencia de timina, timina, adenina, guanina, 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 y así repito, y llego 2500 veces repitiendo lo mismo para hacer el telómero. Cada vez que la célula se replica, un pedacito de ese telómero se acorta, cada vez más cortito y se va perdiendo. ¿Cuál es la excepción? Las células que tienen incluidas y activas la enzima telomerasa. Entonces, ¿qué es la telomerasa? Bueno, primero la telomerasa es una enzima. Nosotros sabemos que las enzimas son proteínas. Esto que ven acá verde es la representación gráfica de una telomerasa, de una enzima que se pega en el extremo del telómero. Este pedacito del telómero, una parte final de este telómero, no se va a pegar la ARN primasa, que es la que pega el cebador.
Y si no hay cebador, la ADN polimerasa 3 no se adhiere y no lo sintetiza. Entonces, ¿qué hace esta enzima en estas células que tienen telomerasa? Además de ser una enzima, y esto es importante, además de ser una enzima y por ende es una proteína, tiene un fragmento de ARN pegadito, o sea, tiene un fragmento de un ácido nucleico. Es como una enzima rara, porque todas las enzimas son proteínas y son conjuntos de aminoácidos, como cualquier proteína. Tiene un pedacito de ARN pegado. Este ARN pegado de la enzima telomerasa funciona como si fuera un cebador o primer, que se está pegando en un último pedacito de este telómero. Entonces, el ARN de la misma enzima se adhiere a la última partecita del telómero. Pero la misma enzima, como cualquier enzima que es una proteína, tiene una función de ADN polimerasa pegando una secuencia complementaria a su propio segmento de ARN. O sea que la telomerasa es como que hace dos cosas a la vez. Tiene un pedacito de ARN pegado que sería como un cebador de esta última partecita y además de eso sintetiza este segmento que es el que se ve acá en amarillo, que es el último segmento de un ADN, o sea, un segmento de ADN como si fuera una polimerasa. Todo esto que están viendo acá abajo es parte de la enzima, o sea que se va a salir de este segmento del telómero. Esto va a ser lo nuevo. Sintetizó un pedacito más, es como que le agrega un pedacito más a la cadenita. Entonces, cuando la polimerasa hizo eso, la telomerasa, perdón, hizo eso, se pegó con un segmento de ARN, sintetizó una secuencia repetida del telómero, después se va y al irse deja esta colita, se pega primero una ARN primasa, que acá en el dibujito no está, pero se pega acá y sintetiza un cebador o primer, y después la ADN polimerasa común, o sea, la 3, sintetiza el segmento complementario. Ese cebador se pegó ahora porque el segmentito era más largo. Todo este pedacito que sintetizó el telómero, aprovechó ahora la ARN primasa, se pegó, sintetizó su cebador, y al sintetizar su cebador, puede la ADN polimerasa 3 pegarse, sintetizar la secuencia complementaria, y otra vez este cebador va a ser removido por una ADN polimerasa 1 y va a sintetizar los nucleótidos que faltan igual que en cualquier secuencia donde haya un cebador o primer, ¿sí? Lo novedoso es que esta secuencia en donde no se pega la ARN primasa, no hay un cebador y no sintetiza la ADN polimerasa 3 el fragmento último, la telomerasa repone un segmentito más, le agrega un pedacito más y hace que todo lo demás sea igual. Que una primasa lo reconozca, que pegue el cebador o primer, que la polimerasa 3 sintetice la secuencia y que la ADN polimerasa 1 también remueve ese cebador y coloca el correspondiente. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Seguro? Miren que esto es muy importante, chicos. La facu les toma un montón la función de la telomerasa. Profe, a mí me confunde cuando dice ADN polimerasa 1 y 3. Sé que la 1 es el que cambia el ARN por el ADN, pero el 3... La 3 es la que sintetiza la cadena, las dos. O sea, siempre, esto creo que en el video por ahí se ve un poco mejor, aparte para que vean cuántas polimerasas hay en total, digamos. Díganme cuando vean, porfa, la pantalla. ¿Ahí la ven? ¿Ven una pantalla? Sí, profe. Bien, bueno, cuando yo tengo, por ejemplo, una cadena, supongamos que esta es una cadena de ADN que me está abriendo una burbuja de replicación. Uy, me salió cualquier cosa. Una burbuja de replicación, otra burbuja de replicación, bueno, y así sucesivamente podemos tener un montón de burbujas. Cuando el ADN se está replicando y tiene muchas burbujas abiertas, la polimerasa es la que sintetiza la cadena nueva. Entonces, ¿en dónde sintetiza la cadena nueva? Y en cada uno de estos segmentitos. Recuerden que cada una de estas es una horquilla de replicación. Entonces, en cada una de estas horquillas
se va a ir generando una cadena, o sea, una polimerasa que va a sintetizar en esta dirección desde esta horquilla. Otra polimerasa que sintetiza en esta dirección, porque siempre 5', 3' desde esta horquilla. Pero además de eso, hay dos polimerasas más acá, que también hay una que sintetiza en dirección 5', 3' desde esta horquilla. O sea que en cada burbuja de replicación hay 4 ADN polimerasa 3 sintetizando en simultáneo a ambas cadenas. Cada una de las burbujas de replicación, o sea que hay un montón de enzimas simultáneas. ¿Sí? No hay una solita. Ahora, cada vez que esta enzima actúa en este segmento o en esta secuencia, cada vez que aparece un cebador o primer, hay un montón de secuencias en donde la ADN polimerasa 1, no sé, simbolicémosla ahora con una, qué sé yo, una pelotita verde, se va a pegar y va a reponer si acá hay un cebador o primer, ¿sí? Entonces también va a haber una polimerasa 1 que se va a unir acá, otras acá simultáneamente, que vayan reponiendo los cebadores o primer. O sea que hay muchas enzimas de estas en simultáneo. No es que hay una, hay en cada burbuja 4 ADN polimerasa 3 que sintetizan la cadena, y la polimerasa 1 va viendo en donde hay cebadores o primer, lo va removiendo, lo va sacando y va agregando los nucleótidos correspondientes. También hay un montón. Ni siquiera puedo decir que son 4, porque por ahí hay más enzimas todavía llevando a cabo este proceso. Recuerden que siempre en cada horquilla hay una cadenita que está adelantada y que tiene un solo cebador o primer, pero hay otra que está retrasada o rezagada, que en cada fragmento de Okazaki va a haber un cebador o primer distinto. Entonces voy a estar removiendo un montón de cebadores simultáneamente. Y la ADN polimerasa 1 ahí va a estar en simultáneo. ¿Sí, Romy? Justamente eso, yo tengo dudas con esto de la cadena adelantada y la cadena rezagada, no lo termino de entender. Bien, ¿el videíto lo viste, el de replicación? Sí, pero me cuesta, el fragmento de Okazaki, no entiendo bien esa parte. Bueno, mira, a ver si podemos ver, supongamos que yo acá tengo una horquilla de replicación, ¿sí? Cuando yo tengo una horquilla, quiere decir que hay esto de lo que estábamos viendo recién, una de las horquillas. Recuerden que cada burbuja tiene 2 y así simultáneamente. Pero esta horquilla se abre desde una enzima que iba cortando los puentes de hidrógeno, que era la helicasa. ¿Sí? Desde esta helicasa va a haber una cadena, sea como la dibujemos dependiendo para dónde va, pero supongamos que yo tengo esta cadena nueva en dirección 5', 3', siempre de síntesis, que esta polimerasa sintetiza en esta dirección porque la helicasa está cortando también en la misma dirección. Entonces, ¿qué hace? Esta helicasa continúa cortando para allá y en todo esa dirección que lleva, la polimerasa, que va en el mismo sentido que esa helicasa, no tiene ningún problema, porque va cortando la helicasa y la polimerasa 3 va poniendo. Va cortando, va poniendo y listo, va toda. Por eso a esta se la llama adelantada, ¿sí? Va en la misma dirección que la helicasa. Ahora, en esta misma horquilla, la dirección 5', 3', que es la dirección en la cual sintetiza esta polimerasa, es opuesta a la helicasa. La helicasa está yendo para allá, pero esta polimerasa tiene que ir ahí. Entonces, ¿qué hace esta polimerasa? Sintetiza este segmento y llega hasta acá, pero la helicasa está cortando para este lado, no para el otro. Entonces, corto un pedacito más y la polimerasa se ubica en esta posición, y como la helicasa cortó para allá, ¿qué hace la polimerasa? Retrocede hasta acá, se vuelve a pegar y sintetiza este otro segmento. Se detiene, la helicasa sigue cortando y vuelve a retroceder, se vuelve a pegar acá y sintetiza todo este tramo. Siempre porque va en dirección 5', 3'. Va haciendo saltitos. Vuelve a cortar la helicasa un fragmento y vuelve a retroceder desde este punto en donde se detuvo. Tiene que volver a retroceder hasta el otro punto en donde vuelve a cortar la helicasa, se vuelve a pegar y vuelve a sintetizar en esta dirección. Entonces va haciendo cortecitos y cada uno de estos cortecitos
es lo que se llama fragmentos de Okazaki. ¿Qué pasa acá entre este fragmento y este fragmento? Lo único que me falta es la unión fosfodiéster, o sea, el enlace entre un fosfato y el otro. Por eso después había otra enzima, que la vamos a simbolizar, no sé, en celeste, que me pega este segmentito con el otro, que es la ADN ligasa, y que solo hace el enlace fosfodiéster entre un segmento y el otro y me termina homogeneizando toda esta cadena, que estaba rezagada y que estaba de a pedacitos de todos los saltitos que va dando esta enzima, y vuelve a unir un segmentito con el otro. ¿Se entiende, Romy? Sí, profe, ahora sí, gracias. Bien, igual vean muchas veces este videíto, que es una animación, porque está bueno, dura 2 minutitos y pico, y les va mostrando cómo todas las enzimas funcionan. Pero ¿por qué les digo que lo vean varias veces? Porque vieron que simboliza la ADN polimerasa de un color, de una pelotita, no sé, de color violeta, la primasa como una estrellita. Entonces, cuando uno lo ve por ahí la primera vez, se le hace un montón de pelota, viendo un montón de bolitas saltando para cualquier lado, y uno no lo entiende. Entonces, uno lo ve y dice, a ver, pará, mi cabeza tiene que incorporar que la polimerasa me la están dibujando como una pelotita, no sé, violeta, esta como tal. Entonces, cuando las veo y las identifico a cada uno, después las veo todas funcionando y veo como en realidad este saltito que voy dando en una horquilla de replicación para un lado, en la otra horquilla pasa al revés. ¿Por qué? Porque en realidad, en cada una, como dijimos recién, de las burbujas, o sea, si yo acá tengo una burbuja y acá tengo otra burbuja, tengo 2 horquillas. O sea, una que va sintetizando o va cortando la helicasa en una dirección y otra en otra. Entonces, si esta cadena nueva va haciéndose de a pedacitos, de a fragmentos de Okazaki, y esta es la adelantada, ¿por qué? Porque esta va, por ejemplo, en sentido 5', 3', y esta va así, 5', 3', entonces una está adelantada y otra está retrasada. Pero esta helicasa de acá está cortando en el otro sentido, no como esta que iba para allá. Entonces, como la dirección de la cadena sigue siendo la misma, fíjense que acá la polimerasa que se va a pegar, otra vez este fragmento, porque va de 5' a 3', en la misma dirección de la que estábamos viendo, va a quedar retrasada, porque la helicasa corta para allá, pero la polimerasa acá sintetiza para ahí. Y esta queda como adelantada. ¿Por qué? Y también porque es sentido 5', 3'. Entonces, en cada burbuja de replicación hay una cadena adelantada y una retrasada, y en la horquilla del otro lado está al revés la retrasada y la adelantada. Entonces, al fin y al cabo, uno dice, ah, pero ¿cómo? Está retrasada, se demora mucho más. No, porque en cada burbuja hay una retrasada para un lado y una para el otro, y una adelantada que va al revés. Entonces, en el tiempo en que se compensa, va más o menos igual. La ADN ligasa, después lo que hace es justamente unir estos fragmentos en esta cadena, y en la otra tiene que unirlos de abajo. Entonces, en el tiempo se demora más o menos lo mismo en sintetizar todo el segmento que está en una única burbujita de replicación. Y así en cada una de todas las que hay. Profe, dijo que la ADN ligasa es lo que va a unir los fragmentos. Sí, Male. La ADN ligasa es la que crea el enlace fosfodiéster entre un nucleótido y el otro, donde quedó el corte de un fragmento de Okazaki con el otro. O sea, para que ustedes se den una idea, si yo voy como a un nivel más microscópico, si se quiere, o sea, si yo estoy viendo los nucleótidos entre sí, fíjense que nosotros representábamos de esta manera un nucleótido, ¿no? Este está enlazado con otro nucleótido, y así sucesivamente a través de los enlaces. Bueno, supongamos que este sea un fragmentito de Okazaki, este que vemos acá. O sea, un segmento que sintetizó la ADN polimerasa 3. Bueno, el siguiente fragmento es el corte que dio la ADN polimerasa 3 para saltar al siguiente. Entonces, yo distingo un fragmento de Okazaki con el otro. Esto que estamos simbolizando acá sería un fragmento y el otro, lo distingo porque acá me falta esta unión. O sea, la ligasa lo que hace es esto, crea este puente, listo.
Es un enlace fosfodiéster que me une a este nucleótido con el siguiente. O sea, lo mismo que tienen todos los otros nucleótidos unidos, nada más que como ahí saltó la polimerasa y se fue al segmento siguiente para sintetizar, le faltó hacer este enlace. Entonces, la ligasa, ADN ligasa, lo que hace es justamente unir un fragmentito de Okazaki con el otro. ¿Se entiende? Une el carbono 3' con el fosfodiéster, no, perdón, con el ácido fosfórico. Claro, Fosfato, exactamente, exactamente. Une este carbono de acá, que es el 3', con el grupito fosfato de este otro nucleótido que está acá. Eso es el enlace fosfodiéster. Esto también es importante, chicos, porque hay muchos que tienen dudas de los extremos, que también igual lo vimos el otro día, pero lo repasamos. Recuerden que en la representación gráfica de un nucleótido, los carbonos que llamamos con el símbolo, o sea, 3' y 5', forman parte de todos los carbonos que hay. Este azúcar que tenemos acá, que es la pentosa, tiene acá un oxígeno que me une este punto, pero este es el carbono 1, este es el carbono 2, este es el 3, este es el 4, y el 5 se extiende en una cadenita. Como les digo, esto lo van a terminar de entender cuando vean compuestos orgánicos, pero esta es la forma en la que yo nombro los carbonos. Entonces, ¿qué significa carbono 1, 5 o el que sea? El 1 es el que se une con este, con la base nitrogenada se está uniendo acá. El carbono 3' está libre en un nucleótido, pero es el que permite que se forme acá un enlace fosfodiéster con un nucleótido siguiente. Y el 5' es el que tiene unido su propio grupo fosfato. Cada uno de los nucleótidos que yo tengo en una cadena tienen un extremo 5' y un 3'. Todos los nucleótidos. El tema es que cuando yo formo una cadena, el siguiente nucleótido que voy a tener acá, ¿qué va a ser? Y este nucleótido también tiene un carbono 5' y un carbono 3'. Pero en realidad el enlace fosfodiéster se crea entre el 3' del nucleótido que está acá con el 5' de este. Entonces, si se fijan, como este nucleótido también tiene un 5 y un 3, y bueno, la cadenita también termina en un 3, o sea, tengo siempre una cadena que en un extremo voy a tener un 5' y en el otro un 3. Y como las cadenas paralelas que acá forman los enlaces puente hidrógeno con la otra va de forma antiparalela, la cadena que yo tenga acá siempre me va a quedar al revés. Pero cada nucleótido tiene su extremo 5' y 3' porque son el nombre de los carbonos del azúcar. O sea, de la ribosa o de la desoxirribosa, dependiendo si estoy hablando de un nucleótido de ADN o de ARN. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Chicos, ahí Carly les está preguntando quién está como Alexander Borges, para que les pongan presente. Bueno, ahí se lo pueden escribir por el chat, o dejó a alguien en suspenso y se fue, Carlita. De una. No, para que no tengan ausente. Así que Sí, no, obvio. me escriben. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Carly. Bueno, díganme qué otra duda, consulta hay. Profe, ¿podría explicar la corrección de la polimerasa 3? Porque eso me confunde también por lo que retrocede. Bien, es como si hiciera marcha atrás la ADN polimerasa 3, o sea, ustedes recuerden siempre que cuando yo digo una dirección de síntesis es inversa a la dirección de lectura. Supongamos que esta es la polimerasa. Si yo digo que está sintetizando esta cadena en dirección 5', 3', o sea, para allá, la cadenita molde la estoy leyendo en sentido contrario. ¿Sí? La polimerasa siempre va, como les dice la flechita esta que ven acá, en dirección de síntesis 5', 3. Pero está leyendo a la otra en dirección 3', 5, que es esta, la cadena molde. La leo en dirección 3', 5 y voy sintetizando la nueva. Bien, ¿qué hace esta misma polimerasa cuando hace corrección de forma coduplicativa y sintetiza
un pedacito llega hasta acá y lo que hace es retroceder. Es como si yo pusiera marcha atrás en el auto. Me vuelvo para atrás y leo todo este tramo de la cadena que sinteticé en dirección 3', 5', por eso la flechita está al revés. Vuelvo, me fijo si hay algún nucleótido mal, lo saco, coloco el correcto y después sigo. Sigo sintetizando la cadena siempre en el sentido 5', 3'. Es un retroceso, imagínense, yo voy en una calle en una dirección, que la dirección es 5', 3', voy, no sé, norte a sur, ¿sí? Este oeste, no sé, la dirección que sea, en la polimerasa se le llama 5', 3'. La corrección coduplicativa es, me vuelvo marcha atrás, hago como pongo reversa en el auto y voy para atrás, o sea, voy en dirección opuesta. Veo si hay algún error, acomodo el nucleótido correspondiente y sigo marcha en dirección 5', 3'. ¿Se entiende? Sí, eso no lo hace la misma polimerasa, ¿o no? Sí, la polimerasa 3 hace corrección coduplicativa, o sea, esta reversa, ¿sí? O sea, irse para atrás. Después hay otras enzimas polimerasas que son las polimerasas 2, 4 y 5, que esas son como supervisoras de esta polimerasa, que hacen la misma dirección, o sea, vienen detrás de esta enzima y van también en esa dirección, 5', 3'. Estas que te puse ahí, 2, 4 y 5, serían como la misma dirección que sintetiza la polimerasa 3, que acá está simbolizada con rosado. Bueno, la verde, que serían las otras, caminan sobre la misma ruta transitada de la polimerasa 3 y corrigen en dirección 5', 3'. Esas no van marcha atrás. Van en la misma dirección de síntesis que la ADN polimerasa 3. ¿Se entiende? Pero entonces, ¿por qué se vuelve si está la otra revisando? Porque son dos momentos distintos. Es como decir, viste, como vos haces una tarea y después de que terminás de hacer la tarea, antes de entregársela a tu profe, la revisás y después la entregás y tu profe va y te corrige. Bueno, esto es igual. La ADN polimerasa 3 hace su trabajo. Después se vuelve y corrige lo que hizo. Y después, en un momento posterior, entrega ese trabajo al supervisor, que son la ADN polimerasa 2, 4 y 5. Y esas vuelven a revisar lo que igual la ADN polimerasa 3 ya revisó ella misma, pero igual puede haber errores. Por eso, fíjense que les decía en el videíto que la ADN polimerasa 3 deja un error cada 10 a las 5 nucleótidos en su trabajo de síntesis de 5', 3', cuando está sintetizando la cadena. Eso es la primera tarea que yo hice. La hice de corrido y hice toda la tarea, digamos, de forma, digamos, automática y cometí un error por cada 10 a las 5 nucleótidos. Después la misma polimerasa 3 hace una corrección volviendo, retrocediendo en el trabajo que hizo en dirección 3', 5', y baja la tasa de error. O sea, se da cuenta que cometió algunos errores y los corrige, ¿sí? Y baja su tasa de error de 1 por cada 10 a las 7 nucleótidos. Después se lo entrega a su profe, que serían las polimerasas 2, 4 y 5, y en dirección 5', 3', o sea, leyendo desde el principio, revisan el mismo trabajo que le entregó la polimerasa 3 y me bajan el error de 1, de un nucleótido por cada 10 a la 9 a 10 a la 10 nucleótidos. Y ese error que quedó acá, porque el profe no es perfecto, también es un ser humano y se puede equivocar, esto que me quedó acá es una mutación. O sea, es un error que ya nadie reparó. No lo reparó ni la polimerasa cuando sintetizó, ni cuando corrigió, ni cuando estos supervisores corrigieron el trabajo. Y queda como una falla en el ADN que se llama mutación. Por eso decimos que el ADN, además de corregir su propio trabajo, siempre tiene la capacidad de mutar también, de cometer un error. Porque en realidad ese error que comete me da la posibilidad de que el ADN cambie, y al cambiar el ADN tenemos la posibilidad de evolucionar. Si no, nunca hubiéramos salido de la bacteria inicial, del LUCA, del ancestro universal, y nunca hubiera mutado a nada. O sea, básicamente no existiríamos nosotros
ni todas las especies que existen en el planeta. Si no tendríamos esa capacidad de cometer esos pequeños errorcitos. Por eso se le llama coduplicativa y postduplicativa. Co, mientras lo hago. Mientras lo hago, lo voy corrigiendo. La postduplicativa es otro control que pasa después de que el ADN polimerasa sintetizó y corrigió ella misma. ¿Se entiende? Profe, ¿puede repetir la última, la de coduplicativa y post? Coduplicativa le llamo a esta, a la corrección que hace la misma ADN polimerasa 3. Coduplicativa. Co significa en compañía de la duplicación. Voy duplicando y simultáneamente voy cada tanto retrocediendo y corrijo. La que hacen las polimerasas 2, 4 y 5 es postduplicativa. Post es después de la duplicación. Después de que duplicó, después de que corrigió la ADN polimerasa 3, ahí actúan estas enzimas haciendo una corrección posterior. ¿Se entiende? Sí, profe, se entendió. Bien, perfecto. Bueno, díganme, ¿qué otra duda hay? ¿Les agotaron las preguntas? Vamos, o todo lo demás está como re súper claro. Profe, yo tengo una duda que se me confunde un poco, en realidad. En la replicación que aparece la licasa y bueno, o sea, rompe los puentes de hidrógeno y bueno, ahí ya pasa todo. Pero después, en un video, cuando hablaba de la transcripción, como que nombraba de vuelta a la licasa, ¿aparece 2 veces o es como todo junto? Pasa, eso es lo que no entiendo. La licasa, todo el complejo de iniciación de la replicación, es un complejo que sirve para separarme las cadenas. Entonces, tanto en la replicación del ADN como en la transcripción, la apertura de las cadenas es la misma. O sea, vos fíjate que en la replicación del ADN yo quiero hacer toda una copia del material genético, pero en la transcripción yo quiero copiar un pedacito a ARN. O sea que actúa otra enzima, es la ARN polimerasa, no la ADN polimerasa. Pero el complejo de iniciación, que el complejo de iniciación está formado no solo por la helicasa es la que ustedes tenían simbolizada así como un triangulito, no solo la helicasa, sino que además de eso tengo un anillito que evita el superenrollamiento de la cadena, que es la topoisomerasa. Y otras proteínas que distienden a la cadena y se unen acá en el bordecito, que se llaman proteínas de unión a la cadena simple. Esto, bueno, a la cadena simple. Esto es el complejo de iniciación. El complejo de iniciación funciona en la replicación y en la transcripción también. La única diferencia es la enzima que se va a pegar para sintetizar. Ajá, bien. Gracias, profe. No, de nada, Ana. Es importante porque el cuadernillo se los nombra así nomás, como dándoselos a entender, así que está muy buena la pregunta, entender que todo este complejo de iniciación que me separa la hebra, tiene que pasar cuando yo voy a replicar el ADN o tiene que pasar también cuando yo voy a hacer transcripción. Recuerden que la replicación ocurre una sola vez en el ciclo de la célula. En cambio, el proceso no de replicación, sino de transcripción es un proceso activo que ocurre siempre en la célula, todo el tiempo. O sea, todo el tiempo que la célula está viva, tiene el material desligado para poderse transcribir y traducir todas las proteínas que yo voy sintetizando todo el tiempo de acuerdo a todos los estímulos ambientales. Todo el tiempo. Es un proceso constante. Solo se detiene cuando la célula dice, no, voy a entrar en mitosis o voy a entrar en meiosis, que es lo que vemos la unidad que viene, que es la división celular. Bueno, en ese momento estoy en pausa porque la célula está preocupada por dividirse. Entonces frena el proceso de transcripción y traducción. Durante toda la otra vida de la célula está todo el tiempo abriéndose en distintos lugares para transcribirse, copiarse y sintetizar distintas enzimas o proteínas estructurales o bueno, el tipo de cadena polipeptídica que necesite.
Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, yo una preguntita. En la parte de procesamiento del ARN mensajero, Bien. el corte y empalme no me queda muy bien claro. El corte y empalme es cortar y unir a los segmentitos que no me sirven. Primero, recuerden que el procesamiento del ARN mensajero es un proceso que se lleva a cabo solo en las células eucariotas porque es la maduración del ARN mensajero, en donde a través de una molécula, simbolicemos que esto, no sé, es el ADN, lo que yo voy a copiar del ARN no me sirve todo. O sea, el ARN mensajero que yo copio en una célula eucariota tiene segmentitos introducidos que no me sirven. Los voy a simbolizar con verde, ¿sí? A estos que no me sirven los llamo intrones. Entonces, ¿qué es la maduración de este ARN para que llegue justamente? Esto se llama transcripto primario y tiene que llegar a un ARN mensajero que se le llama maduro o transcripto secundario. Tiene que sufrir 3 etapas. Primero, estos intrones yo los voy a cortar. Entonces, ¿qué hace la enzima que hace corte y empalme? Saca esos segmentos y me corta solo los exones, que son los que estamos dibujando en rojito, y los otros los elimina. O sea, que los intrones me quedan acá sueltos y después los elimina, o sea, los voy a degradar por una nucleasa y voy a poder volver a utilizar esos nucleótidos. Pero lo que hago, esas secuencias en rosado que la estamos viendo como exón, el corte y empalme es cortar los exones y empalmarlos, o sea, unirlos entre sí. Y que toda esta cadenita de ARN maduro sea solo una cadenita de exones y no tenga intrones. Después en la maduración también tengo el agregado del CAP en el extremo 5' y acá una colita que le llamo cola poli A, que es una cadena de muchas adeninas que se ponen en el extremo 3'. ¿Para qué yo hago esto? Bueno, primero corto los intrones porque la secuencia que me sirva realmente para sintetizar mi proteína es nada más la secuencia de exones. Este CAP y esta cola poli A las agrego para que cuando ese ARN maduro vaya a parar al citoplasma, se pegue a la subunidad menor del ribosoma y además las nucleasas que están en el citoplasma no lo degradan. O sea que estabilizo la cadena y permito que se unan a la subunidad menor. Pero en realidad el corte y empalme, que es la etapa de unión de los exones entre sí, es porque esos, para esa cadena que yo quiero sintetizar, tienen la secuencia específica. Yo necesito esa, nada más. Estos intrones, si están en el medio, me dan una secuencia que me van a dar otra proteína que no es la que yo necesito. Es una forma de hacer, o sea, de aprovechar una misma molécula de ADN para sintetizar muchos tipos de ARN. Y esto es lo que dice el empalme alternativo, para que ustedes entiendan ese concepto. El empalme alternativo es de una misma molécula de ADN poder sintetizar muchos ARN. ¿Qué quiere decir esto? Otra vez, si yo tomo esta cadena, supongamos como molde del ADN, yo voy a sintetizar una cadena de este tamaño, que es un ARN mensajero. En la célula procariota solo me sirve eso, o sea, esa secuencia, y la voy a directamente transformar en un ARN mensajero, o sea, que me sirve para empezar el proceso de traducción y sintetizo una sola proteína. Ahora, este ARN puede tener secuencias que son intrones para sintetizarme un tipo de ARN, pero esta misma cadena molde me puede sintetizar un mismo ARN mensajero, pero que las secuencias intrónicas sean otras. Entonces, cuando se haga el corte y empalme de esta secuencia, yo voy a empalmar esto, que son los exones. Me va a quedar un ARN mensajero maduro o secundario que va a tener esta forma, ¿sí? En cambio, en este nuevo corte y empalme, supongamos que los exones sean estos. Los voy a empalmar y voy a formar otro ARN mensajero secundario o maduro, que fíjense, este no es el mismo que este, pero partieron ambos del mismo ARN mensajero transcripto primario, o sea que con una misma secuencia de ADN o molde, sintetizo ARN mensajeros. Yo acá les puse 2 ejemplos, puedo sintetizar un montón de ARN mensajeros,
que cuando hagan el corte y empalme me van a dar un transcripto secundario, o sea, un ARN maduro, que me puede sintetizar distintos tipos de proteína. Porque esta proteína que yo sintetizo acá va a ser distinta a esta proteína, pero las dos salieron del mismo ARN mensajero primario. Pero gracias al corte y empalme alternativo, yo pude sintetizar moléculas de ARN mensajeros secundarios que son distintas. ¿Se entiende esto? Sí, profe. ¿Seguro? ¿No hay ninguna duda con el procesamiento de la ARN? Profe, yo tengo una duda con el código genético. Bien. ¿Qué duda? ¿Qué es? Claro, porque después creo que me confunde porque puede ser que en el cuadro hay creo que 3 codones que están en negrita. ¿Por qué están en negrita? Porque son los codones de stop, o sea que no codifican a ningún aminoácido. Los codones de stop que ustedes se tienen que saber es UAG, ahora vamos a ver igual una excepción de eso también. UAG. ¿Qué quiere decir codifica? Que no los abarca, digamos, no los incluye. Que no sea codificante, que no me dé un aminoácido correspondiente. Estas secuencias de codones, los codones, están en el ARN mensajero. Y el ARN mensajero me da una lectura, o sea, tengo una cadenita en donde se va pegando cada uno de los ARN de transferencia y me lleva un aminoácido correspondiente de acuerdo a lo que yo leo en el ARN mensajero. Cuando me encuentro cualquiera de estos 3, que son los codones de stop, no hay ninguna ARN de transferencia que lea estos codones y que me lleve un aminoácido. Por eso les dice alto o stop en el cuadrito. Significa no hay ninguno. A ver, existen 64 codones, ¿sí? Estos 64 codones, de acuerdo a esta cadenita, esperen que les voy a compartir, así lo vamos viendo con el código, me lleva a un aminoácido correspondiente. Quiere decir que hay un ARN de transferencia que me está leyendo cada una de esas secuencias y me está trayendo un aminoácido correspondiente. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo, por ejemplo, como me dice el código genético, en el ARN escrito uracilo, 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 bueno, viene un ARN de transferencia que tiene el anticodón, que es la secuencia que se pega con este codón, que va a ser complementaria. O sea, que si acá dice uracilo, 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 el ARN de transferencia va a decir adenina, 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 y va a tener pegado una fenilalanina. Eso significa PHE o Fe, que es la síntesis del aminoácido, que tienen en el cuadrito después el nombre de los 20, que dice fenilalanina. Entonces, cuando estoy elongando la cadena, o estoy haciendo el proceso de síntesis, si yo leo uracilo, 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 viene viajando una ARN de transferencia que trae una fenilalanina. Bien, pero ¿qué pasa si yo en ese ARN mensajero tengo uno de estos codones de detención? UAA, UAG o UGA. No hay ninguna ARN de transferencia que me traiga nada. Entonces, ¿qué le pasa? Se detiene el proceso y se deja de elongar la cadena. A ver si me busca más rápido. Esperen que quiero verles la imagen de Curtis de séptima, que creo que se ve mejor. Acá. En el proceso de elongación de la cadena, fíjense que yo, esto que veo acá, en la cadenita del ARN, es el codón. Esto que estoy viendo acá arriba es el anticodón. Y es lo que transporta cada uno de estos ARN de transferencia. Esto que veo acá en amarillito es el aminoácido. Bien, ¿qué pasa? Que cuando el ARN mensajero tiene un codón de inicio, como dice acá, UGA, no hay ARN de transferencia que lea eso, entonces se pega una proteína que se llama factor de terminación, se pega, no se une ningún aminoácido más y fíjense cómo se desarma la subunidad mayor y menor. Se desacopla, se despega y listo, terminó. La cadena terminó hasta el codón anterior que me leía, por ejemplo, acá un triptofano. Listo. Se pega esto, se desacopla y se termina. Es la forma de señalizar cuándo termino el proceso.
Si no, imagínense que se sigue codificando, codificando, codificando y no tengo fin. Mi fin es decir, no, pará, tengo un codón de stop, no hay ninguna ARN de transferencia que me lea ese codón de stop, entonces se une y se desacopla. Ahora, mi pregunta es, si yo tengo 64 codones, que son las que salen en el código genético, y cada uno de ellos se acopla con un ARN de transferencia que tiene un aminoácido unido, menos los codones de stop. Entonces, ¿cuántos ARN de transferencia distintos existen? Ah, los maté a todos. Piensen, Uno. si yo tengo... ¿Cómo? Uno. No, porque mira, Mentira. este ARN de transferencia que yo veo acá, que dice ACC, es el que lee en mi ARN mensajero un UUC. Ahora, si yo veo acá, por ejemplo, este ARN de transferencia que trae a este aminoácido específico, que si es una procariota, por ejemplo, la formilmetionina, lee el codón de inicio, que es AUG, pero su secuencia, su anticodón, es UAC. Ahora, este ARN de transferencia es otro distinto porque lee el ARN mensajero que dice GUC, pero su anticodón es CAG. Entonces, ¿cuántas secuencias, cuántos de estos cositos que veo acá, que son ARN de transferencia con un anticodón específico y un aminoácido que porten, existen? 61. Perfecto, Lana, muy bien. Van a existir la misma cantidad de los codones que leo. Como hay 3 que nadie los lee porque son de terminación o stop, todos los demás tienen su ARN de transferencia con su secuencia de anticodón específico. Menos esos 3, existen 61 tipos de ARN de transferencia distintos. No es que sean 61 nada más, porque hay muchos de estos ARN de transferencia que andan dando vuelta por el citoplasma de la célula con su secuencia de anticodón CAG y con una valina pegado. Hay un montón. Y van encontrando, y cuando hay un ribosoma sintetizando y tengo desacoplada una secuencia de un codón, se pega. Listo, se despega, se le vuelve en el citoplasma a unir otra valina y va y participa en otro proceso y así se van reciclando todo el tiempo. O sea, existen muchos de estos, pero distintos, de tipos distintos, son 61. ¿Se entiende? Por más de que hayan 20 aminoácidos, ¿eh? ¿Por qué? Porque no es lo mismo, a ver, vamos al código de vuelta, así, esperen que lo encuentren en la imagen, acá. Por más de que yo tenga, por ejemplo, este aminoácido que se simboliza como SRE o SER, es serina, por más de que yo tenga este codón, este y estos dos, que ven acá, o sea que hay 6 codones que me codifican la serina, significa que hay 6 ARN de transferencia distintos, con anticodones distintos que se suman a la serina. ¿Cuáles serían? Y los que tienen la secuencia complementaria a esto. Si el codón es UCU, entonces el anticodón dice AGA, pero este dice AGG, y este dice AGU, y así el complementario de cada uno. Entonces, hay 6 ARN de transferencia con anticodones distintos, complementarios a cada uno de estos y estos, que llevan una serina. Esto es lo que se llama degeneración del código. Hay distintos códigos dentro del código genético que me llaman a ARN de transferencia distintos, pero que esos 6, por ejemplo, todos codifican para la serina. Pero son distintos. Son 6 tipos distintos. En el caso de la fenilalanina, por ejemplo, y no hay 6, hay 2 nada más. En el caso de la leucina hay 6, como los vemos acá. ¿Sí? En el caso de la metionina, que es el codón de inicio, hay uno solo. Uno solo. Entonces puede haber 1, 2, 4, 6, porque no hay otras, digamos, comparaciones, o 3, este caso solito de la isoleucina. Todos los demás pueden llegar como máximo hasta 6 distintos, ¿sí?
¿Se entiende? Mazo. Pero lo debería leer, si no de nuevo y ver los videos. Bueno, ¿qué no se entendió, Luli? ¿Cómo leer? Claro, o sea, iría como, o sea, que va unos juntos con otros, por ejemplo, el uracilo iba con, no me acuerdo bien con cuál, pero a eso hace referencia. Exactamente, el acoplamiento, siempre la unión de los nucleótidos van con el empardamiento que vimos al principio, ya sea moléculas de ADN o de ARN. O sea que el ARN mensajero lee un mensaje que trae una cadena de otro ARN, que en este caso es el ARN de transferencia. Sin embargo, sigue siendo una misma cadena de ARN que tiene como toda una secuencia. O sea, avísenme cuando vean la otra pantalla. Ahí ya se ve. Ahí se Bien. ve. Bueno, si este es el ARN mensajero, está todo lleno de una secuencia, supongamos, ¿sí? Les estoy poniendo una hipotética, sería la secuencia que yo tengo. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Y que como es ARN, obviamente me encuentro uracilos y no timinas, pero esa es la forma en la que lo represento. Bien, entonces, este es mi mensaje. O sea, lo lee el ARN mensajero. ¿Qué hace la ARN de transferencia? La ARN de transferencia se une, también es una cadenita, nada más que tiene una forma, no sé quién carajo le vio la forma de hoja de trébol, porque yo no se la encuentro, pero le llaman así, a esta secuencia del ARN de transferencia, que es lo que estamos simbolizando en azul. Y acá tiene un montón también de secuencias de todas las bases, nada más que a mí me representan nada más la que están acá, que es el anticodón y es el que se acopla con el codón. El codón, que es el que está en rosado, es el que está en el ARN mensajero. El anticodón es el que está presente en el ARN de transferencia que se une con una secuencia complementaria al ARN mensajero. Y acá lleva un aminoácido que es el que está escrito en el código genético, dependiendo de esta secuencia que se une, pero de acuerdo a lo que dice el código genético. O sea que a ustedes, en realidad en el código genético, que es lo que tienen en realidad escrito en la tablita, no se los tienen que saber de memoria, ¿sí? O sea, tienen que saber nada más el de inicio y el de finalización. Pero, por ejemplo, el AGA, que sería el codón que ustedes están viendo acá, me codifica para un aminoácido que se llama arginina. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que acá, este ARN de transferencia me está llevando justamente arginina. Entonces, el código genético que me dice, y el código genético me dice AGA, o sea, AGA, me codifica para la arginina. Pero en realidad en el proceso, ¿qué es? Que este codón que está en el ARN mensajero fue leído por una ARN de transferencia por su secuencia de anticodón y me trajo este aminoácido que es la arginina. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. Bien. Bueno, ahí Maca me está preguntando por el chat que no entiende el destino de las proteínas. Las proteínas tienen una molécula señal para saber a dónde van a ir, ¿sí? O sea, a dónde tienen que irse. Nosotros habíamos analizado en la unidad número 2, cuando vimos en realidad el funcionamiento de cada una de las, digamos, de la finalización de la síntesis de una proteína a través de un ribosoma o a través en realidad de los ribosomas libres, que yo necesito proteínas en todos lados, o sea, dentro de las organelas, necesito exportarlas hacia el exterior, necesito proteínas para, digamos, un montón de funciones. Ahora, después de este proceso de síntesis, lo que hizo el ribosoma es sintetizarme la cadena polipeptídica. La cadena polipeptídica, recuerden que es la estructura primaria de una proteína, o sea, una cadenita. Sin embargo, nosotros habíamos visto en la unidad 1 que la proteína después empezaba a enroscar y formaba una estructura secundaria, que podía ser una hélice alfa o una lámina beta,
o una estructura terciaria, que era una proteína globular o fibrilar. Es la forma tridimensional que tiene la proteína. ¿Quién le da esa forma tridimensional? Estas proteínas que se llaman chaperonas. O sea que el ribosoma termina en la cadenita polipeptídica nada más. Pero la cadena polipeptídica no es la proteína. La proteína tiene una forma en el espacio, tiene una forma de pelotita o de resortito o de fideíto, de lo que sea, de acuerdo a su especificidad. Entonces, la chaperona me estabiliza a la proteína y la chaperonina me la pliega, hace que la estructura primaria, que es la que acaba de salir del ribosoma, se transforme en una estructura secundaria o terciaria. Eso hace el plegamiento de una proteína. Y después, de acuerdo a la forma que tiene esa proteína, con estructura terciaria o incluso con estructura cuaternaria, va a ser distribuida a un determinado lugar dependiendo dónde necesito usarla. Por ejemplo, supongamos que yo activé un gen en la célula que yo necesitaba para sintetizar una proteína de membrana, ¿sí? Que se va a incrustar en la membrana plasmática. Entonces, la membrana plasmática utiliza proteínas que son sintetizadas en los ribosomas que estaban adheridos al retículo. Recuerden que el retículo rugoso tenía pegados ribosomas. Entonces sintetizan la cadenita polipeptídica, pero después las chaperonas y chaperoninas del citoplasma lo acoplan, le dan su forma tridimensional, le dan forma, por ejemplo, de una pelotita, y ese retículo lo empaqueta en el Golgi y lo incrusta en la membrana. Supongamos que yo estoy sintetizando, no sé, un transportador de protones incrustado en la membrana. Entonces, el proceso de transcripción y traducción es el que hemos analizado, lo hace el ribosoma que está adherido al retículo, las chaperonas estabilizan en el citoplasma y las chaperoninas lo pliegan, y el Golgi lo empaqueta y lo manda a la membrana para incrustarse y que funcione como un transportador. ¿Se entiende? Eso es como un ejemplo, podría ser de cualquier otra proteína. ¿Se entiende, Maca? Bien. Bueno, es importante eso, ¿sí? Que sepan que el proceso de transcripción y traducción solo llega a la estructura primaria de la proteína. Todo lo demás ocurre en el citoplasma, porque las chaperonas y chaperoninas están en el citoplasma. Entonces, dependiendo a dónde vaya a ir la proteína, o sea, hacia dónde se va a dirigir, va a partir en un sistema de señalización, que es el que tienen acá en este esquemita, en celeste, digamos, con las flechas celestes a partir del retículo, o si su vía es el uso propio de la célula, por ejemplo, sintetizar una enzima de una organela propia, como un peroxisoma, como una mitocondria, como un cloroplasto, como cualquier proceso que se lleva a cabo en el citoplasma celular, y bueno, esto que me están marcando acá, las flechitas rosadas, sería la señalización de esa proteína para que se quede dentro de la célula y no vaya a exportarse o vaya hacia el exterior o alguna de estas vías que vimos que también dependían del sistema endomembranas, que eran empaquetados por el Golgi. Recuerdan que esta era una diferenciación entre un lisosoma y un peroxisoma. El lisosoma formaba parte del sistema endomembrana, en cambio el peroxisoma no. Entonces, por ejemplo, una enzima como una enzima hidrolítica, que era la enzima del lisosoma, es sintetizada a través de un segmento de ADN, hace el proceso de transcripción y de traducción, se pliega por las chaperonas y chaperoninas, y después el Golgi la manda, o sea, empaqueta el lisosoma y las enzimas hidrolíticas están acá adentro. En cambio, si yo voy a sintetizar una enzima oxidativa, que es otra proteína, y va a ser una enzima del peroxisoma, y bueno, son los ribosomas libres los que hacen este proceso de la traducción, digamos, a la cadena polipeptídica. También las chaperonas y chaperoninas estabilizan y lo pliegan, pero lo mandan adentro del peroxisoma desde este ribosoma libre y no desde el aparato de Golgi. O sea, la diferencia es dónde se sintetizó y si participaba el sistema de endomembranas o no, pero todo el otro proceso de transcripción, traducción y plegamiento de las chaperonas y chaperoninas es el mismo para cualquier proteína. ¿Alguna pregunta más, chicos? Profe, yo tengo una pregunta. Entonces, los codones que tenemos que saber son el codón de inicio, que es adenina, uracilo, guanina, y los de terminación, que son uracilo, adenina, adenina, uracilo, adenino, guanina,
uracilo, guanina y adenina. Esos 4 nomás Perfecto. tenemos que saber. Esos 4. Tienen que saber que AUG codifica para el primer aminoácido de todos, que es la metionina en las células eucariotas, y si es una célula procariota, el primer aminoácido tiene una modificación y se llama formilmetionina, que se simboliza como FMET, pero es el primero. Primero, AUG en los dos codifica el primer aminoácido, y como vos dijiste, los de finalización, UAA, UAG, UGA, que dan el codón de stop. Todo lo demás, solo tienen que saber leer el código. O sea, si a mí me quieren decir cómo sintetizo o qué aminoácido iría acá en esta secuencia, si yo tengo un segmento, me van a dar el pedacito del código genético para que yo lo lea, no me lo tengo que saber de memoria. O sea, no tengo que saber, como les dije recién, la adenina, guanina, adenina codifica arginina, o uracilo, uracilio codifica fenilalanina, no. Todo eso, digamos, el cuadro de memoria, no. No, solo saber leerlo. Bueno, muchachos, estamos llegando al final de la clase. De todas maneras, recuerden que mañana es un día justamente de fijación también de contenidos, porque para eso usamos los TP evaluatorios. Así que sigan leyendo porque por ahí encuentran alguna duda que no la resolvimos hoy. No se preocupen porque el práctico es para hacerlo justamente con la carpeta abierta, para dar vuelta a todo, para que quizás se me ocurran otras dudas que hasta ahora no las visualicé. Y vamos a trabajar de la misma manera que hacemos los TP, nos conectamos un ratito por WhatsApp para irnos a Moodle, hacer el TP evaluatorio, y una vez que terminan todos, nos volvemos a conectar en Meet para hacer la corrección, y ahí si aparece una duda más, obviamente, déjensela anotada si no se olvidan, y la vemos también mañana. Recién el jueves vamos a comenzar con la unidad siguiente, que es la de ciclo celular. O sea, mañana hacemos TP evaluatorio y continuamos con dudas de las 5, y el 6 comenzamos con el jueves, perdón, comenzamos con la unidad 6, que es la siguiente, que ya tienen cargada ya hace varios días en el Drive, en la carpeta de Drive. Profe, Sí, los que vamos presencial, ¿imprimimos el trabajo práctico o cómo lo hacemos? sí, la Dani se los va a mandar, me imagino, en paralelo, porque no van a poder acceder todavía desde la plataforma. Pero los que van presencial, por lo menos llévenlo descargado en el celu, si lo pueden imprimir mejor, porque van a hacer esa actividad presencial y van a debatirla toda allá. Así que, sí, si lo llevan impreso, mejor. Bueno, genial, gracias, profe. No, de nada. Bueno, chicos, nos vemos entonces mañana. Que estén muy bien, no se pierdan la clase porque es la última de